Hola, hola a todos. Antes de comenzar el workshop, me gustaría presentarme. Mi nombre es Paula Gutiérrez, soy la actual presidenta de la rama estudiantil de la Universidad de Santiago y les doy las gracias por presentar un interés en este proyecto que con mucho esfuerzo sacamos adelante junto a la rama estudiantil IEEE y el Departamento de Ingeniería Eléctrica junto a BC Factor. Bueno, la rama estudiantil IEEE USACH está conformada por estudiantes de ingeniería que se dedican a promover y motivar los estudios de la ciencia y de la ingeniería a la comunidad estudiantil, tanto fuera como dentro de la USACH, mediante la realización de diferentes actividades como charlas, conversatorios, cursos, desarrollo de proyectos, etc. Bueno, esta actividad estará guiada por mis compañeros de Javiera Silva, Joaquín Gutiérrez, Daniel Briceño, Diego Márquez, Cristian González y también por mí. Espero que la disfruten y que los motive mucho a seguir aprendiendo. Vamos a ver esto súper rapidito. Como sabrán, el correo que le mandamos, las publicaciones también, que lo mencionamos en nuestras redes sociales, que al final de este workshop estaremos sorteando estos premios proporcionados por PC Factory entre las personas que cumplan el requisito de asistir al menos al 80% de las clases, es decir, al menos a 4 clases de las 5 que estaremos dando. Pueden ver el detalle en las bases del concurso que también le hemos mandado a sus correos. Y por último, también les pedimos encarecidamente que mantengan sus micrófonos apagados para evitar distracciones. En cuanto a las clases, estas van a ser grabadas y van a ser subidas a una carpeta en Drive. Y ese link se lo vamos a mandar también por correo. El material de las presentaciones será enviado después de terminar cada clase. Bueno, y ahora los dejo con el profesor del taller, Fabián Ciel González, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mucho gusto aquí participar con ustedes. Voy a compartir pantalla para la pantalla completa con sonido. Share. Ok. Bueno, como bien dijo Paula, mi nombre es Fabián Esteban Seguel González. Soy profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y la idea es brindarle a ustedes este pequeño workshop, ¿ya? Para que entren en este mundo de los Arduino y el Expressif básico, que ahí vamos a ver qué son cada uno de ellos, ¿ya? Que tienen varias cosas interesantes que ustedes pueden hacer en sus casas, incluso sin la necesidad de contar con uno de estos dispositivos, que es como lo vamos a hacer en este curso, que debido a la pandemia, como ustedes saben, tuvimos que hacerlo de manera online, ¿ya? Dicho eso, quisiera dar como una introducción de más o menos el itinerario de lo que hoy vamos a ver para este curso, ¿ya? Que es básicamente una pequeña introducción de qué es lo que es Arduino, qué es lo que es un Expressif, ¿cierto? Qué es lo que es open source, open hardware, cómo ustedes pueden comenzar a programar, hacer sus cosas, los potenciales que tiene esta plataforma y estos dispositivos, ¿ya? Y este lenguaje de programación, que es bastante fácil, ¿ya? Que fue ideado para eso, como vamos a ver, para que sea muy fácil, muy asequible, no solamente para ingenieros, ya estos dispositivos son amigables para cualquier tipo de profesional y no profesional, ya, de programar y hacer cosas con ellos. Y tienen aplicaciones en diversos ámbitos del quehacer cotidiano. Vamos a ver el Tinkercad, ya, que es la herramienta que vamos a utilizar para hacer estas clases en línea, para que ustedes vayan también practicando un poco, y algunos ejemplos de aplicación de Arduino o Expressif, ¿ya? Entonces, los alcances de este curso, esta es una introducción básica, ¿cierto?, a lo que es la programación de dispositivos, ¿ya? Existen un montón de dispositivos, un montón de lenguajes de programación. En particular, nosotros vamos a ver lo que es programación de microcontroladores, y estos microcontroladores, ¿cierto?, tienen un cierto lenguaje que es el que vamos a ver aquí, que es el lenguaje que se creó para Arduino, ¿cierto?, que es basado en C++. Entonces, como es una pequeña introducción, no, lamentablemente no esperen quedar, obviamente, súper capacitados para hacer todas las cosas que ustedes quieran en Arduino, pero sí, ustedes van a tener el potencial, ¿ya?, para seguir practicando, ¿ya?, capacidad de programar dispositivos luego de este curso, van a tener una capacidad para crear sus propias soluciones, ¿ya?, dependiendo de los problemas que tengan, y van a poder seguir desarrollando habilidades, ¿ya? Esto, como todo, absolutamente todo en la vida, es solamente práctica. Mientras más ustedes practiquen, mientras más cosas se les ocurran, mejor ustedes van a desarrollar sus capacidades y mejores soluciones van a poder crear con Arduino o Expressif, ¿ya?
Entonces, básicamente, ¿qué es Arduino? La primera pregunta, para quienes no lo conocen, ¿ya? Para quienes no conocen qué es Arduino, ¿ya? Bueno, Arduino es una compañía de hardware y software libres, ¿ya? Es decir, que permite la manufactura y la distribución de software a todos. Y esto fue creado en una tesis de magíster de una universidad en Italia, ¿cierto? Que utiliza un microcontrolador que para reemplazar otro microcontrolador que se llama Basic Stamp. Vamos a ver ahora qué es un microcontrolador, qué es un microprocesador, etcétera, para que ustedes se despejen esa duda de inmediato. Entonces, el Arduino, ¿ya? Que es esta placa que ustedes ven acá, que es la placa a su derecha, ¿ya? Es una placa de control armado, ¿ya? Y su corazón, donde está su cerebro, donde está todo lo que ella puede hacer, se llama el microcontrolador, que es un computador en miniatura, ¿ya? Que sirve solamente para hacer tareas específicas, ¿ya? A diferencia de un computador, ¿cierto? Que puede estar desarrollando múltiples tareas al mismo tiempo, un microcontrolador, ¿cierto? Es un cerebro, ¿cierto? Una máquina, un computador pequeñito que sirve para hacer tareas específicas, ¿ya? Eso es un microcontrolador. Entonces, el corazón de este Arduino, ¿cierto? De esta cosa que crearon, es un microcontrolador de ABR, de marca Atmel, que es lo que ven aquí en el corazón. Ese es el microcontrolador, ¿ya? Y otra cosa es la placa Arduino, ¿ya? La placa Arduino es un ensamblado, ¿ya? De muchos dispositivos electrónicos, ¿ya? Por lo tanto, Arduino no produce componente electrónico, ¿ya? Arduino lo que hace es utilizar de manera inteligente los componentes electrónicos que ya existían, en este caso esta placa, este microcontrolador marca Atmel, ¿cierto? Para desarrollar una solución. ¿Y cuál fue esta solución? El Arduino, ¿ya? Que ustedes pueden programarlo fácilmente y bastante económico, ¿ya? Que era uno de los problemas de los microcontroladores antiguos, ¿ya? Que eran mucho más caros. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que para desarrollar ustedes, ¿ya? Sus propias placas, sus propias soluciones, ¿ya? No es necesario reinventar la rueda, ¿ya? Arduino, como les dije, es de código abierto, ¿cierto? Y de hardware abierto. Es decir, ustedes buscan en Internet y pueden encontrar las placas, cómo se diseñan, cómo se hace, cuáles son cada uno de los componentes que estas placas tienen, ¿ya? Por lo tanto, no tienen que ustedes volver a hacer Arduino. Ustedes lo pueden copiar, incluso en Internet, ¿ya? Y copiar, en este caso, copiar es bueno, ¿ya? Siempre y cuando se haga bien. Es decir, siempre y cuando yo copie lo que yo necesito y desde esta copia, ¿cierto?, sea mi base y yo pueda implementar algo mucho mejor, ¿ya? Yo le ponga un poco de mi cosecha, de lo que yo necesito y de lo que yo quiero hacer, ¿ya? Entonces, bajo este concepto, existen diversas placas que ustedes pueden conocerlas o algunos de ustedes las conocen como Arduinos compatibles, ¿ya? ¿Qué son los Arduinos compatibles? Son otras placas, ¿cierto? Basadas en este software libre, que utilizan también componentes de microchip, en este caso Atmega, ¿cierto? Que es una empresa que Microchip compró, que es la que fabrica estos microprocesadores, estos microcontroladores, ¿ya? Y existen infinitos tipos de placas. Por ejemplo, Arduino, que es una marca, ¿cierto?, de placas, tiene su Arduino, Arduino 1, Arduino Mega, etcétera, ¿ya? Hay otras marcas, como por ejemplo Adafruit, ¿ya?, que tiene su placa Metro, ¿ya? Y ese es otro fabricante, diferente a Arduino, ocupa un microcontrolador de la misma marca, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia? Es que el microcontrolador es de otro modelo, ¿ya? Un modelo más nuevo, y tiene otras prestaciones, otras frecuencias de trabajo, un poco diferente, pero es básicamente lo mismo con otro nombre, ¿ya? Y así hay infinitas placas, ¿ya? Aquí en Chile se desarrollan placas, ¿cierto?, basadas en estos microcontroladores. En China también ustedes encuentran una variedad infinita de estas placas. ¿Por qué? Porque es software y hardware libre. Ustedes lo pueden tomar, buscar en Internet y está ahí para ustedes, ¿ya? Ahora, hay otra empresa, ¿ya?, que se llama Espressif, ¿ya?, que también es una compañía de hardware y software libre, ¿ya?, que también permite a todo el mundo hacer manufactura con sus productos, pero esta es una empresa basada en China. La Arduino es una empresa que se originó en Italia, ¿ya? Este está basado en un microprocesador, ¿ya?
que se llama el Tensilica Extensa del X6, ¿ya? Y usando este microprocesador, que el microprocesador es solamente el cerebro, ¿ya? Es el que hace las sumas, las restas, las multiplicaciones, es el que ejecuta operaciones, ¿ya? Ellos crearon un microcontrolador que se llama el ESP, ¿ya? Y existen varios modelos de ESP, ¿ya? Y ese es un microcontrolador, es decir, ahí está todo integrado, el cerebro y las partes del cuerpo, ¿cierto?, que realizan funciones. Y este microcontrolador, ¿ya? Como lo ven aquí, al igual que Arduino, ¿cierto? También como es de hardware libre, ¿cierto? El microcontrolador, que es el SP, ese que estaba en el corazón, es una cosa, ¿ya? Y la placa de desarrollo es otra, ¿ya? Y en estas placas de desarrollo existen diferentes marcas, ¿cierto? Por ejemplo, Adafruit tiene la Feather USA, ¿ya? Que esa es su placa, que está aquí en el corazón, tiene este ESP. DF Robot también tiene su propia placa, se fijan que es mucho más chiquitita, que también en el corazón está la ESP, y lo mismo con el iThinker, que es otra empresa china, ¿ya? Que desarrolla su placa basada en la misma placa. Se fijan cómo todos se van copiando un poco. La última, la iThinker, pareciera tener menos componentes que la primera de Adafruit, ¿cierto? Porque son para otras cosas, tienen otras prestaciones, etc. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no importa cuál ustedes estén usando, sino que importan por qué lo están usando. Ya cada uno tiene diferentes prestaciones. Por ejemplo, si yo quiero algo más pequeño, obviamente voy a usar el DF Robot y no el iThinker, que es un poco más grande, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces hay diferentes vendedores ya para este mismo microcontrolador. Esa es la idea. Ahora, ¿cuál es, en una batalla 1-1 entre Arduino y la SP32, cuáles son sus características? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Y por qué? ¿Ya? No es que siempre gane uno o siempre gane el otro, sino que eso va a depender mucho de cuál es la aplicación que ustedes le quieran dar. ¿Ya? Bueno, arquitectura 8 bit 32, no nos metamos en eso. Frecuencia de la CPU, ya que esto es qué tan rápido funciona, ¿cierto? Qué tan rápido procesa. Se fijan que el Arduino 1 tiene 16 MHz, ¿ya? En cambio, el SP32 tiene 160, es decir, 10 veces más rápido que la frecuencia del Arduino 1. El ESP viene con Wi-Fi integrado y viene con Bluetooth integrado también. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente para aplicaciones que yo necesite conectarme con Bluetooth y con Wi-Fi, sea mejor el ESP, ¿ya? Posiblemente. Tiene una mayor RAM, ¿ya? Tiene otros protocolos de comunicación que son buses para comunicarse con otros dispositivos, conversores y análogos digitales y digital análogos, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, viendo esta tabla, yo me quedo con el SP32, obviamente. ¿Por qué eso no es siempre cierto? Y les voy a poner aquí un ejemplo, ya un ejemplo bastante simple que ustedes tienen que pensar. Si yo quisiera matar a Krillin, ¿ok? Si ese es mi objetivo. ¿A quién yo tengo que llamar? ¿A Cell? ¿A Freezer? ¿A Boo? ¿A quién yo debería llamar para matar a Krillin? La respuesta, a ninguno de ellos, porque tiene tan bajo nivel, ¿cierto? Que yo podría matarlo con incluso el personaje más indecente de la serie, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta es siempre lo que yo utilice, tengo que usarlo a la medida de mi problema, ¿ya? No me sirve de nada tener Wi-Fi y Bluetooth si es que yo no los voy a ocupar o si es que mi aplicación no lo requiere, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que tienen que tener en mente. Siempre la solución, yo no voy a poner el mejor computador o el mejor dispositivo a resolver algo, sino que es aquel que dentro de todos los parámetros, ¿cierto? Me resuelva el problema de la manera más simple, ¿ya? Por eso, como conclusión de esto, ¿cierto? La solución debe ser pensada a la medida del problema, siempre, ¿ya? Y que basado en microcontroladores, ¿cierto? Ustedes pueden crear sus propias placas, ¿ya? Moderadores, ¿tenemos algunas preguntas, dudas por el momento? Por el momento no. Ya, Todavía no. perfecto. Entonces,
Yo les voy a explicar cuál es más o menos esta idea de open hardware, open source y todo eso, porque ustedes quizás están pensando que los programadores de estas cosas son comunistas, que quieren todo gratis, todo libre, etcétera. Y la verdad es que no. La Open Culture es un movimiento ya que nació hace mucho tiempo, que empezó con el Open Software y ya con esto de Arduino se llevó al Open Hardware. De hecho, el creador de Open Software, que software son los programas, ¿cierto? Pensó que el Open Hardware, que los dispositivos abiertos, los dispositivos que uno puede copiar, no iba a resultar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea del Open Source Hardware? La idea es generar retroalimentación. Es decir, yo pongo esto en Internet, yo pongo mi solución en Internet, y otros pueden decir, oye, ¿sabéis qué? Eso que hiciste ahí, podría hacerlo mejor. Existe este otro dispositivo, ¿ya? Que tiene mejores características, o este otro dispositivo electrónico, ¿cierto? Que funciona mucho mejor para el caso que tú estás haciendo. Y así, en comunidad, ¿cierto? Se van mejorando los proyectos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí, tengo un pequeño link, ¿ya? Que los dirige hacia una página, que es, por ejemplo, esta placa, ¿ya? Que es Create Arduino, que es una página oficial de Arduino, de hecho, donde la gente se comparte sus soluciones, ¿ya? Aquí yo tengo una placa, ¿cierto? Que es para comenzar Arduino, una placa muy básica, digamos, que tiene un botón, ¿cierto? Dos LED, ¿ya? Etcétera. Y como se fijan aquí, ustedes pueden ver que la gente, ¿cierto? Los programadores, ¿cierto? Se entregan cada uno de los componentes que ustedes tienen que usar para desarrollar esta placa. ¿Qué es lo que tienen que comprar? ¿Ya? Y además, ¿cómo es que ustedes lo tienen que armar en una PCB? Es decir, aquí todo se comparte, ¿ya? Y este es el resultado final que después ustedes tienen que armar. ¿Cuál es la idea de compartir? ¿Cierto? Es que alguien más experimentado o que tiene otra idea, porque a uno no siempre se le ocurren todas las ideas, ¿cierto? Pueda darle a ustedes una retroalimentación, ¿ya? Y de esa retroalimentación, ustedes puedan mejorar así sus dispositivos y sus diseños, ¿ya? Bueno, también está, además del Open Hardware, que son los dispositivos, ¿cierto? Está el Open Software, ¿ya? Y el Open Software son los programas libres, como por ejemplo Android, ¿ya? Android que muchos de ustedes tienen en su celular, ¿ya? A diferencia, ¿cierto? De Apple, del iPhone, ¿cierto? Del iOS, Android es un software libre. Es decir, ustedes pueden tomar el programa base de Android y ustedes lo pueden modificar a su gusto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que los que comenzaron esto, ¿cierto? Le entregan a ustedes el derecho de estudiar el código, de estudiar cómo se hizo el programa, de modificar el programa, ¿ya? Y además de distribuirlo de manera libre, ¿ya? Y además gratuita. Por lo tanto, con la colaboración de la gente, ¿cierto? Se va mejorando los programas. Mozilla Firefox, un navegador, ¿cierto? También es un sistema operativo, etcétera. Existe una amplia gama de sistemas abiertos, ¿ya? De hardware abierto. En este caso, los dos, ESP y Arduino, también son hardware abiertos. Entonces, estas son las licencias, ¿cierto? Que ustedes les permiten, ¿ya? Sin ir a la cárcel, ¿cierto? Sin irse detenidos por estar copiando algo de manera ilegal. Copiar, ¿cierto? Tomar esto que ya está hecho, copiar, analizarlo. Primero, acuérdense de esto, primero es estudiarlo, ¿ya? Cuando ustedes lo copian, primero lo estudian. Después lo modifican y luego se distribuye, ¿ya? Y es muy importante que hagan eso, porque si ustedes lisa y llanamente copian, ¿ya? No van a ganar nada ustedes, no van a aprender, ¿ya? Sino que tienen que primero copiarlo, ¿cierto? Para estudiarlo, modificarlo y luego distribuirlo y hacer crecer la cantidad de programas que tenemos en Internet, ¿ya? Ahora, ¿cómo se programan estos dispositivos? Sea el ESP o el Arduino. Lo bueno es que los dos se programan exactamente con el mismo lenguaje, ¿ya? Y utilizan exactamente los mismos códigos, los mismos librerías, etcétera. Utilizan todo exactamente lo mismo. Por lo tanto, un programa que yo lo ponga a un Arduino, yo después se lo puedo pasar a una ESP y lo va a entender, ¿ya? Por lo tanto, eso es muy transparente. La gracia de este lenguaje, ¿cierto?
es que cuando se creó, ya, fue un predecesor de Arduino en la misma universidad cuando se creó, ya, la idea, ya, es que esto tenía que poder ser usado por todos, por artistas, por diseñadoras y además ingenieros, ya. No podía dejar a nadie afuera. La idea es que todo el mundo pudiera programar esto. Algunos dirán que este lenguaje, ¿cierto?, es una librería más para C++ o similares. La verdad es que esa discusión no tiene mucha relevancia, ¿ya? Lo bueno sí es que todo lo que se programa en Arduino está específicamente desarrollado para los controladores ABR de Atmel, ¿ya? Es decir, que todo eso funciona y está pensado para ese tipo de controladores. Por lo tanto, va a funcionar sin ningún problema. Más adelante en el curso vamos a ver cómo esto se programa, ¿ya? Vamos a utilizar el lenguaje, vamos a ver cómo se utiliza el lenguaje y diferentes aplicaciones por usar este lenguaje, ¿ya? Esta es una pequeña, como les dije, una pequeña introducción, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita o necesitaba Tienen unas antiguamente? preguntas en el chat. Dígame. Ya se las digo al tiro. Alejandra Salgado dice, ¿esa placa sirve para un diodo láser o la placa debe tener más componentes? Ya. Bueno, eso depende. Para un diodo láser, si quiere prender y apagar el diodo láser, sirve. Ahora, necesita otros componentes, ¿ya? ¿Qué otros componentes? Por ejemplo, como vamos a ver después, necesita unos relés, que es lo que está aquí. Voy a ver si... Montero, pluma, ¿ya? Que estos son unos sensores que se agregan al Arduino, ¿ya? Y uno de esos puede ser un láser, ¿ya? Entonces, estas placas sí funcionan para prender láser, para hacer, por ejemplo, los juegos de luces de Navidad, etcétera. Usted puede hacer lo que usted desee. Ya, y Camila Carvajal pregunta, ¿no hay que instalar nada? A eso vamos justamente ahora, ya Ya. que para este curso vamos a ver que la manera antigua era instalando, pero ahora como estamos en pandemia no se va a requerir una instalación. Y Javier Espinosa pregunta, ¿qué tan sensibles son a las variaciones de voltaje? Bueno, depende de dónde está alimentado, ¿ya? Por lo general, el Arduino se alimenta con 5 volts, el ESP con 3.3 volts, ¿ya? Hay un puerto, que este puerto de acá, ¿ya? Que este jack de alimentación, que después de este jack de alimentación tiene algo que se llama un regulador de voltaje, ¿ya? Y ese regulador de voltaje lo que hace es eliminar estas variaciones de voltaje que existe en la red, o antes de llegar ahí, ¿ya? Por lo tanto, no se ve afectado. Lo mismo pasa con el ESP. Aquí tiene un mini USB, ¿ya? Y este mini USB, ¿cierto? Con cualquier cargador de teléfono, ¿cierto? 5 volt o 3.3 volt, usted lo puede cargar. Ahora, nuevamente también tiene un regulador de voltaje. Por lo tanto, si usted le entrega 5 volts, él después lo convierte solo a 3.3, ¿ya? Ahora, no es la única parte donde esto se alimenta, tiene otras alimentaciones que no están conectadas con un regulador de voltaje, y eso lo vamos a ver la próxima clase. Ya, y como último por ahora, dice, ¿dónde se evidencian aplicaciones en la industria en el que se utiliza Arduino o ESP? Bueno, por eso yo quiero hacer la diferencia entre Arduino y el microcontrolador, ¿ya? Arduino propiamente tal sí se utiliza en la industria. De hecho, hay una gama de Arduino que se llama Industrino, ¿ya? Que hay algunas empresas, yo conozco en Italia y en Francia, que utilizan Industrinos para ocupaciones muy específicas, ¿ya? Pero esa es una cosa, es utilizar un Arduino, es decir, una placa, ¿ya? Ahora, los microcontroladores se usan enormemente en cualquier tipo de planta o de industria, ¿ya? Y lo bueno de estos microcontroladores es que son universales, usted puede diseñar su propia placa y diseñando su propia placa usted puede crear una solución para la industria, ¿ya? Entonces, esto es un cerebro universal que vale para cualquier tipo de aplicación. Bueno, continúo. Entonces, antiguamente, como le iba diciendo, ¿qué es lo que se necesitaba para entregar este curso? Lo primero que se necesitaba, ¿cierto? Es una placa, ¿ya? Es tener la placa física junto con sensores.
sensores que también se compran, ¿cierto? Y hay que ir probando, cada uno sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, este es un micrófono, ¿ya? Que puede conectarse con cualquiera de las dos placas. Este es un láser, ¿ya? Este es el láser que yo les decía, que estaban preguntando, que se puede conectar directamente a la placa, ¿ya? Y así sucesivamente. Yo tenía que tener esta placa y además los sensores para yo poder configurar, probar algo, etcétera. Además necesitaba de un computador y en el computador yo tenía que instalar, ¿cierto? Un editor de programa, ¿ya? Que en este caso podía ser, por ejemplo, Arduino IDE o otros que programan un poco más, Visual Studio Code, etcétera. Había que instalar un editor, ¿ya? Esa era la forma antigua, ¿ya? Ahora, como estamos en esta situación de pandemia, ¿ya? Lo único que yo necesito programar, ¿cierto? Están todas estas cosas en la nube ya. Todos estos editores ya están en la nube. Por lo tanto, yo no tengo que instalar nada en mi computador, ¿ya? Lo único que necesito es un computador con conexión a Internet, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto? Que a ustedes les llegó en el correo que íbamos a utilizar esta plataforma de Tinkercad, ¿ya? Para poder programar estos dispositivos e ir probando diferentes sensores, todo en un ambiente simulado, ¿ya? En un ambiente virtual, ¿ya? Y eso viene muy de la mano de la virtualización. Ahora, la mayor parte de las cosas está virtualizado. Yo no necesito un dispositivo físico, ¿cierto? Para probarlo. Yo puedo hacer una copia digital y luego pasarlo a la vida real, que obviamente no va a ser exactamente lo mismo, pero por lo menos ya tengo una idea de cómo esto va a funcionar y yo puedo probar ahí el código ya. Entonces, esta es la página, a ustedes ya les llegó esta página, ¿cierto? De Tinkercad, donde en los circuitos, como vamos a ver aquí, ¿cierto? Podemos probar, como lo ven, lo primero que aparece, ¿cierto? Es un Arduino y ustedes aquí pueden hacer sus propios proyectos, ¿cierto? Con una placa de desarrollo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en clases posteriores, ¿ya? Y aquí ustedes pueden programar y probar qué es lo que el Arduino va haciendo o no va haciendo con su programa, ¿ya? Tienen diferentes sensores. La idea, ustedes en el rato libre que tengan entre hoy y mañana, que es la siguiente clase, pueden meterse aquí, ir probando, ir viendo cómo este menú, cuando yo arrastro las cosas que se familiaricen con esta plataforma, porque luego la vamos a usar y al final de este curso, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer un proyecto que se los voy a dar una pequeña pincelada al final de esta presentación, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, duda? Bueno, con respecto a lo que estaba viendo antes, José Esteban dice, consulta, para ocupar un sensor de 24 VSD, ¿qué autoacoplador sería el más recomendado? ¿Sensor inductivo? No entendí la pregunta con lo del sensor inductivo, pero por lo general los relés que usted se pueden usar, ¿cierto? Es un relé que puede pasar de los 5 volts. El Arduino, sus salidas digitales tienen 5 volts, ¿ya? Y este relé, ¿cierto? Se activa con los 5 volts que le da el Arduino o este transistor o lo que sea, ¿cierto? Se activa cuando usted le da los 5 volts y una línea de 24 externa, porque el Arduino no entrega 24 volts. Es muy difícil que el Arduino entregue 24 volts, ¿cierto? Ahí se hace el cierre del circuito, ¿ya? Propiamente tal, el Arduino va a entregar una señal de 5 volts y después tiene que ser una línea externa de 24 la que active el resto, porque por lo general si trata de dar 24 volts con Arduino a una corriente más o menos decente, el Arduino se va a quemar. Aunque tenga bueno, si tiene optocoplador no se va a quemar, pero la idea es comprar estos relés y hay diferentes tipos de relés, transistores en el mercado que usted puede activarlo con un Arduino y se cierra y tiene los 24 volts por la otra línea. Ya, y Alejandra Salgado dice, ¿el láser es continuo? ¿Una impresora láser servirá a esa placa o depende? Claro, para una impresora láser, la impresora láser, para imprimir grabado, por ejemplo, eso es lo que yo entiendo de su pregunta,
si es una impresora láser para imprimir grabado, esos láser tienen una muy alta potencia, una potencia que Arduino no es capaz de entregar. Por lo tanto, para eso, Arduino lo que puede hacer es el control de la impresión, ¿ya? El control de los movimientos, etcétera. Y aparte, Arduino puede también controlar el encendido y apagado de este láser, ¿ya? Para decir, yo voy a hacer este trazo aquí, allá, etcétera, ¿ya? Ahora, el láser es aparte y además tiene que ponerlo, como preguntaba hace un momento, la pregunta anterior, hay que ponerle un circuito de acoplamiento entre Arduino y este láser con una alta corriente, ¿ya? Que por lo general son transistores, ¿ya? Y esos transistores se venden y tienen, y por lo general aguantan bastantes watts de potencia. Martín Rojas dice, ¿qué recomendaría comprar para comenzar físicamente? Bueno, para comenzar físicamente, lo que yo le recomendaría sería comprar un Arduino, ¿ya? O ganárselo aquí en el concurso, si es que asiste. Dependiendo de qué es lo que a usted le interesa, son los otros componentes, ¿ya? Por ejemplo, si a usted le interesan los UAV, ya comprar Arduinos con hélice, etcétera, para usted hacer el control. Si a usted le interesa, por ejemplo, la parte de automóviles, ¿cierto? Le recomendaría ese tipo de cosas. Entonces, como base, es el Arduino que sirve para todos esos tipos de aplicaciones, que lo vamos a ver ahora, y después, ¿qué es lo que quiere hacer usted con él? Ahí tiene que ver los demás componentes. Quiero hacer una aclaración en este momento, perdón profesor por interrumpir, pero ¿Sí? estamos en la parte de introducción. Las preguntas más específicas, por favor, hagámoslas un poco más adelante, porque se pierde un poco el hilo. Eso quería acotar. Sí. Continuemos entonces, porque hay varias Ya, cositas que son más entonces, específicas que podrían mandarlas al correo mejor, y ahí sí, les respondemos de forma específica, para que no sí, se pierdan la claro. presentación. Esta primera, como les digo, esta primera parte es solamente una introducción y a usted le llegó el correo con el itinerario de este curso, ¿cierto? Y el día de mañana tenemos una clase de electrónica y electricidad, ¿cierto? Para que vamos viendo ese tipo de dudas de conversor de CDC a CDC, etcétera, y vamos resolviendo ese tipo de cosas, ¿ya? Como les digo, esta es una introducción a qué es lo que se va a hacer o qué es lo que vamos a ver en este curso. Es para la gente que todavía no sabe porque ese es el objetivo, ya empezar desde cero. Porque si bien hay algunos que son un poco más avanzados en esto, hay otra gente que eh, todavía no está inmersa en este mundo, ¿ya? Entonces, bueno, ejemplos de aplicaciones, como les dije, tenemos muchos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver es un detector de colisiones, ¿cierto? Lo que hace es alejar el dron cuando, cuando detecta que hay un obstáculo, ¿ya? Como lo ven aquí. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de esto, ¿cierto? Primero, que el obstáculo tiene que ser sólido, ¿ya? Por ejemplo, la malla no va a ser un obstáculo que va a ver el dron, ¿ya? ¿Cómo funciona este detector de obstáculos? Es básicamente lo que ven ahí, esos lentecitos que están en la parte superior de mi Arduino, son sensores de distancia, ¿ya? Son sensores de distancia acústico que funcionan a través del eco, ¿ya? Es decir, ellos pueden medir la distancia que existe entre el sensor y un objeto sólido, ¿ya? A través del eco que produce, a través de la reflexión de la onda de sonido que se produce, ¿ya? Por lo tanto, como lo ven, aquí un simple sensor que no es muy caro, ¿ya? Todos estos dispositivos son muy baratos, ¿sí? Y pueden hacer cosas muy geniales con esto. La idea siempre, lo importante, no es tanto el dispositivo, porque como les dije, son todos más o menos parecidos, todos tienen la misma base, lo importante es cómo ustedes lo programan, ¿ya? Y eso es más o menos una de las aplicaciones que vamos a hacer al final de este curso, que es cómo movemos un motor, ¿cierto? Dependiendo de lo que nos diga este sensor de distancia acústico. Tenemos otras aplicaciones, por ejemplo esta.
Como se fijan aquí, Arduino, en la placa Arduino no está siendo utilizada, pero lo que está siendo utilizado es el cerebro, el corazón de esta placa Arduino, ¿ya? Que es el microcontrolador, Atmel, ¿ya? Por lo tanto, esto también funciona utilizando una placa Arduino, ¿ya? ¿Y qué es? Es básicamente un auto que detecta los gestos que se hacen en la mano, ¿ya? A través de un sensor, ¿ya? Y este sensor lo que hace es detectar, ¿cierto?, la inclinación de la mano y es capaz de, dependiendo de los gestos que haga la persona con su mano, mover el auto de determinada manera, ¿ya? ¿Qué otras aplicaciones tenemos? Por ejemplo, podemos controlar las cosas con la mente. You will learn how to lift off a drone using your mind. For this project, we need a drone and its controller, a soldering station and its accessories. Aquí, como se fijan, la idea de esta aplicación abierta, ¿cierto? De este mundo de Open Hardware, Open Software, a ustedes le entregan absolutamente todas las cosas que ustedes necesitan para crear esto. Ahora, obviamente va a depender de ustedes si lo mejoran o no, ¿ya? Ustedes tienen una base aquí con la cual comenzar y después ustedes pueden, por ejemplo, estos sistemas cuando a ustedes se los pasan no están 100% calibrados. Es decir, que a veces ustedes pueden pensar una cosa y el dron hace algo totalmente contrario, ¿ya? Aquí la idea es controlar el dron con la mente, ¿ya? ¿Por qué con la mente? Porque nuestro cerebro funciona, ¿cierto?, con impulso eléctrico, corriente eléctrica, y esas corrientes eléctricas son detectadas por un sensor que las interpreta y luego se las transmite a este pequeño dron, ¿ya? Y también aquí tenemos Few con days el back, one of my friends has started taxi business and asked me to install live GPS tracking in his cars so that he can track current location at any time. Well, for this, there are multiple options available in market, but they don't allow us to do custom changes. So in this video, we are going to see how we can add GPS tracker into car. Furthermore, we will see how we can send GPS coordinates to our own web server and showing it on website. So without wasting time, let's get started. Few days back, one of my friends has started. Como ven aquí, la idea, ¿cierto? Ustedes tienen GPS comercialmente disponibles, tienen muchos GPS, tipos diferentes de GPS, ¿ya? Pero estos GPS son bastante caros. Yo en lo personal tengo un GPS que es para la bicicleta, ¿ya? Un GPS Garmin, que estos cuestan más de 100.000 pesos cada uno, pero ustedes si quieren hacerse su propio GPS en la casa, ¿ya? Una placa de los dos componentes principales, ¿ya? Que esta placa, la SP32, tiene un costo aproximado, si ustedes la encuentran barata, de 5.000 pesos, ¿ya? Además, el GPS, ¿ya? Porque esto es la placa procesamiento, ¿cierto? Este es quien procesa. Además, este pequeño GPS, ¿ya? Tiene un costo aproximado de 7.000 pesos. Es decir, por 17.000 pesos, ustedes podrían hacerse un GPS, por ejemplo, para la bicicleta, un GPS para que si es que le roban el auto, ustedes saber dónde está, ¿ya? Etcétera. Por lo tanto, se fijan que aquí los componentes básicos, la electrónica, etcétera, todo está disponible, ¿ya? Son abiertas, todo ese tipo de cosas. Lo que no es, además el software, también, el programa de esto está disponible en Internet. Ahora, quizás ustedes no les gusta la precisión que tienen estos sistemas. Por ejemplo, mi auto estaba estacionado en mi casa y mi GPS estaba diciendo que está en la casa del vecino al frente, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ahí pueden modificar el programa y mejorarlo, ¿ya? Para aumentar la precisión de este tipo de sistemas. Por eso les digo que primero tienen que tomar el código, estudiarlo, modificarlo y al final, ojalá, compartirlo, ¿ya? Entonces, todo este tipo de cosas se pueden hacer programando estos dos tipos de dispositivos. Ahora, ¿por qué yo uso aquí un ESP y no uso un Arduino? ¿Ya? Y la respuesta es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque yo tengo que utilizar los dispositivos dependiendo de cuál es mi problema. Aquí yo necesito Wi-Fi. ¿Por qué? Porque necesito o Bluetooth también.
¿Por qué? Porque necesito visualizar dónde está ese GPS. Y para hacerlo necesito una comunicación. Por lo tanto, mi GPS tiene que enviar esta señal, ¿cierto?, por internet o directamente a mi teléfono, ¿ya? Por lo tanto, aquí es necesario la ASP y es mucho mejor que, por ejemplo, el Arduino, que el Arduino no tiene el GPS o el Wi-Fi, y el Bluetooth integrado, ¿ya? Se tiene que comprar Shield, se tiene que hacer otro tipo de cosas para agregarle esta comunicación. Entonces, ya vamos llegando más o menos al final. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy. Como les dije, una pequeña introducción. Ya mañana empezamos lo que es más fuerte de electrónica, electricidad básica, para que ustedes puedan conectar su Arduino, ver cuáles son los dispositivos, cómo conectarlos, cómo hacerlo de manera segura, ¿cierto? Para no matar su computador, ¿cierto? Etcétera. Primero, la idea es mostrarles que ustedes pueden desarrollar sus propios proyectos, pueden no solamente hacer el programa, y eso es una de las cosas más importantes. No pueden solamente hacer el programa, sino que también desarrollar el hardware, hacer los dispositivos, crear los dispositivos físicos, ¿ya? Otra conclusión es, Internet es útil, ¿ya? Usted, lo que busquen en Internet sobre cómo hacer algo con Arduino, va a estar ahí. Ahora, lo que no se puede asegurar, yo les aseguro que eso va a estar ahí. Lo que no les puedo asegurar es que cumpla con sus requerimientos, que sea tan preciso como ustedes quieren, que sea tan poderoso como ustedes quieren, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, pueden encontrar cómo manejar un auto automáticamente con Arduino, ¿ya? En Internet, y van a tener 1.000.000 de proyectos, pero quizás es muy lento para lo que ustedes quieren. Entonces ahí ustedes van a tener que estudiar y modificar el código para hacerlo que llegue a los requerimientos que ustedes necesitan, ¿ya? Lo mismo, copiar, en este caso, es bueno, ¿ya? Siempre y cuando se entienda lo que se hace y se modifique para hacerlo mejor. Y la próxima clase vamos a ver electrónica, electricidad y todo lo que tenga que ver con conexionado de placas. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, hasta ahora ninguna. Perfecto. Entonces, lo que quedamos para la próxima clase, ojalá ustedes se hagan sus cuentas en el Tinkercad, ¿ya? Ahora estos minutos, si ustedes tienen unas preguntas como más avanzadas o algo, no hay problema en respondérselas en este tiempo que queda. Y para la próxima clase, con la cuenta ya creada en el Tinkercad, y vamos a ver todo lo que tenga que ver con conexionado para hacer esto ya un poco más real y que ustedes empiecen a hacer sus primeras cosas en Arduino, ¿ya? Ya. Voy a responder aquí una pregunta de Brian Muñoz, que dice que si pasa lista. Nosotros vamos a ver la lista a través de la información que nos entrega Zoom. Ahí va a salir a qué hora ustedes ingresaron y a qué hora ustedes se van y si es que llegaron a la sala o no, ¿ya? Así que de esa forma lo vemos. Hay otra persona que se llama Tomás López que dice cuál será el proyecto. Creo que se refiere al final. Claro, el proyecto final que yo lo voy a hacer junto con ustedes, no es que yo les entregue un proyecto a ustedes para hacer y que después me lo tengan que devolver. Vamos a hacerlo, ojalá en paralelo, aquí. La idea es hacer el primer video que vimos, ¿ya? Que es que cada vez que yo veo un obstáculo a una cierta distancia, ¿cierto? Yo tenga que activar motores para poder desviarme de mi trayectoria. ¿Ya? Vamos a hacerlo bastante simple, no va a tener mucha complicación y van a ver que una vez ya entendiendo el problema y cómo se hace, son 3, 4 líneas de código. Y si lo copian, son 0 líneas de código y unas cuantas modificaciones. Fabián pregunta, ¿es posible utilizar otro lenguaje como Python para comunicarse con la placa? Así es. Va a depender del editor que tengas y de los compiladores. Pero sí, en general estas placas se pueden programar en C++, se pueden programar en el lenguaje de Arduino, se pueden programar en Python, etcétera. Va a depender de cuál programa uses tú para
para programarlo, ¿ya? Pero son compatibles con gran parte de los lenguajes de programación que existen. Tenemos una pregunta de Cristian Moreno que dice, ¿es recomendable tener Arduino físicamente desde mañana? No, para este curso no se necesita tener Arduino físicamente para mañana. Ya vamos a ver todo a través de esta plataforma Tinkercad, así que puede hacerlo sin problema sin tener Arduino físicamente. También voy a responder yo esta pregunta de Fabián Riveros, que pregunta si se pueden inscribir ahora al curso. La respuesta es no, porque ya tenemos la lista hecha y la hemos modificado muchas veces desde que dijimos que se iba a detener y no, ahora que ya terminó la primera clase, no es muy recomendable que hagamos eso, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Aquí dice, ¿podría darle una mirada básica a la placa Arduino para entender mejor las partes? De Javier Espinosa. Sí, el día de mañana la clase es de toda la electrónica, electricidad y el conexionado de la placa. Ya. También hay una persona aquí que se llama Martín Rojas que dice, ¿puedo compartir las clases grabadas con alguien que no se registró? Sí, nosotros vamos a dejar el link para que lo puedan compartir, pero después de que se termine el taller. Ya, ahí recién van a estar disponibles todos los videos. Hay otra persona que dice, ¿se puede usar MATLAB? Para programar Arduino, sí, se puede utilizar MATLAB para programar Arduino. Ahora, para este curso, no vamos a utilizar MATLAB, ¿ya? Vamos a ver a través de la plataforma de Tinkercad que utiliza el lenguaje de Arduino, ¿ya? No utiliza el lenguaje de MATLAB, que es otro lenguaje de programación. Pero si usted conoce MATLAB y quisiera eventualmente programar la placa, sí, interactúa con el lenguaje de MATLAB, porque están los dos basados en C++. Entonces, en el nivel más básico, conversan. Jorge Lagos dice, ¿en dónde quedarán las clases grabadas? Nosotros dijimos que lo íbamos a subir a un drive, ya aquí eso se lo vamos a mandar al final del taller, como se había mencionado, a su correo electrónico. Jorge dice, ya tengo Arduino, ¿se puede usar en clase? Sí, no hay ningún problema. Ahora, como vamos a ver en la plataforma, no vamos a usar solamente el Arduino, sino que también algunos sensores y cosas que están ya digitalizadas en esta aplicación. Así que además del Arduino, usted requeriría, ¿cierto?, los sensores que vamos a utilizar. Por lo tanto, yo le recomendaría, si es que no tiene los sensores, utilizar la plataforma. Pero si usted tiene los sensores, obviamente los puede utilizar. Ya. Daniel Suárez dice, ¿van a enseñar a realizar diagramas de flujo? Así es, cuando estemos en la parte de programación, una de las primeras cosas que se ve eso para usted un poco ordenar las ideas de cómo se programa. Ya. Tomás López dice, yo soy de Info y me enviaron el link recién, ¿no me puedo inscribir? Ya. Esto es como una regla general para todas las personas que no se alcanzaron a inscribir dentro del plazo, y es que pueden venir a las clases, pero no van a estar participando en el concurso. ¿Ya? O sea, si quieren compartir el link de la sesión, está bien. Ojalá que no sean muchos, porque Zoom igual soporta cierta cantidad, pero pueden venir, pero no van a estar concursando por los premios. ¿Ya? Benjamín dice, hola, ¿te referías a una placa cuando comparabas el Arduino con una SP en la parte de GPS? En la parte de GPS lo que se utiliza es ESP, ¿ya? No se utiliza Arduino. ¿Por qué no se utiliza Arduino? Es porque para esto del GPS lo que se necesita es conexión a Internet y conexión con otro dispositivo de manera inalámbrica. Y eso Arduino, o gran parte de las placas Arduino, las más baratas en realidad, no lo tienen integrado, ¿ya? En cambio la SP sí tiene esto integrado. Por lo tanto, para estas aplicaciones web y todo lo que es Internet de las cosas, que vamos a ver después una pequeña pincelada, se recomienda más que nada la placa Espressif, ¿ya? Que es la placa basada en el microcontrolador ESP, y no la placa Arduino, que es basada en un Atmel, un microcontrolador Atmel. Ya, hay una persona que pregunta, aquí Maximiliano, dice, ¿hay muchas diferencias entre un Arduino y un Raspberry? Sí, bastante diferencia. De partida, el Arduino, como les dije, es un microcontrolador
para una cosa en específico, ¿ya? Es solamente eso lo que va a ser lo que ustedes están comandando. En cambio, el Raspberry ya es más como un computador, ¿cierto? Tiene múltiples tareas. Ustedes pueden estar, por ejemplo, visualizando la pantalla mientras envías un correo electrónico, ¿cierto? Y mientras está tomando datos desde una planta, por ejemplo, un regadío automático o sensores de temperatura, ¿ya? Es para múltiples tareas la Raspberry. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué una sobre otra? Y de nuevo, es con lo mismo. Lo que se utiliza va a depender de para qué lo quieras usar, ¿ya? Si no necesito ver en pantalla nada, no necesito conectividad Wi-Fi, no necesito conectividad Bluetooth, además requiero que sea de baja energía, de bajo consumo energético, porque la Raspberry consume bastante más de energía que el Arduino, ¿ya? Obviamente no voy a elegir la Raspberry, voy a elegir el Arduino, ¿ya? Además, Raspberry, lo ideal es programarlo con Python, ¿ya? Y es otro lenguaje que no vamos a ver acá, ¿ya? Pero sí, hay muchísimas diferencias. Ya, Benjamín Bonilla dice, la próxima clase podría explicar un poquito más lento. Mira, es que ahora nos apuramos igual un poquito porque, bueno, se dio la introducción, la bienvenida al curso, pero yo creo que las clases van a ser un poco más detalladas, ¿cierto? Sí, hoy día era más que nada una pincelada, una introducción para que vieran lo que íbamos a hacer, y ya la próxima clase es algo un poco más duro, más complicado, que necesita más tiempo de reflexión. Sí. Martín Rojas dice, al final va a haber grupo de WhatsApp. Sí, nosotros lo conversamos y va a haber un grupo de WhatsApp, pero el link nosotros lo vamos a mandar por correo electrónico para que estén atentos al final de la clase. Hay una persona que comenta, que es Constanza González, dice, se me cayó el internet, ¿afecta algo en el concurso? No. De hecho, pueden asistir a 4 de 5 clases. Eso estaría como dentro del rango. Pero lo ideal es que no falte el resto. ¿Ya? Y si tiene alguna inconveniente que se vuelva a caer y ya es un problema solamente de conexión, igual nos puede hablar por correo y ahí hacemos una excepción. Dice Nicolás Venegas, ¿va a ser el mismo link o va a ir cambiando? Me parece que va a ser el mismo, pero igual vamos a ir mandando el link por correo electrónico, ¿ya? Para que igual les llegue la notificación y se acuerden que está el taller. Después dice, pueden streamear por YouTube para que no tengan un límite de participantes. Sí, también lo pensamos, pero todavía no tenemos muy claro cómo podríamos streamear y todavía tenemos que verlo. ¿Ya? Así que al menos por esta sesión, por este taller no lo vamos a hacer, pero posiblemente las próximas actividades que nosotros tengamos como rama estudiantil pueda ser de esa manera. ¿En qué momento se pasa lista? Nosotros dijimos que pusieran su nombre real, por favor, para poder pasar lista, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a ir viendo ese tema con la información que nos entrega Zoom. Ahí sale el nombre de la persona, a qué hora se conectó, a qué hora se fue, si es que vino o no. ¿Ya? Ahí una persona le había respondido. Muchas personas dicen muchas gracias. Dice, ¿se podrá hacer el proyecto del GPS independiente que el proyecto? ¿O será otro? Claro, ese proyecto, bueno, después van a tener ustedes esta presentación y los videos, por lo tanto, el video de ese proyecto de GPS va a estar para ustedes disponible, ¿ya? Y como les digo, es copiar, ustedes buscan en internet y está ahí. Ya, una persona pregunta que ¿cuándo terminó el periodo de inscripción? Fue ayer a las 1 de la tarde. Sí, ahí se acabó el periodo oficialmente. Las clases van a durar 1 hora y media, pero igual con el tema de las preguntas va a ir variando. La idea es que se termine justo a las 7, de hecho ya son las 7. Yo tengo problemas de conexión, envío un mensaje al mismo correo que nos envían. Sí, si tienes algún problema con la conexión y no puedes conectarte por esas circunstancias, nos mandas un correo y podemos ver si arreglamos el problema. Yo al conectarme entré con otro nombre, pero entonces después cambié el mío. ¿No habrá sido problema? Creo que no hay problema con eso. Y ahí el chico nos manda su correo. Ahí vamos a ver qué hacemos. Ya, creo que eso es todo. Así que como ya estamos justo en la hora,
Agradecerle mucho, profe, por su participación desinteresada. Ya, así que eso, y también muchas gracias a las personas que asistieron. Gracias por el interés, porque eso se valora mucho, que hay tantas personas que quieran aprender acerca de esto. Sí, así que muchas gracias y pueden empezar a retirarse. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos estén vemos muy bien. mañana, ojalá. Gracias por la participación. Chao. Chao, chao. Muy bien. No, profe, gracias. Chao, gracias. Chau. Gracias. Chao, chao. No, gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. ¿Pero cómo si están en clase también? Sí, mañana a la misma hora, a las 6 hasta las 7:30.